La taza de metal tembló en las curtidas manos de Hiroshi Tanaka mientras tomaba su primer sorbo de Coca-Cola helada. El líquido dulce y burbujeante golpeó su garganta reseca como un rayo líquido. A su alrededor, otros prisioneros de guerra japoneses miraban desconcertados a los guardias estadounidenses que distribuían hamburguesas envueltas en papel. Papas fritas servidas en recipientes de cartón y botellas de refresco que brillaban como ámbar líquido bajo el duro sol de Nevada. Era agosto de 1945, y para estos hombres que habían pasado años creyendo que morirían luchando por el emperador, este momento representaba algo mucho más impactante que una derrota militar. Estaban presenciando su primer encuentro con la abundancia estadounidense, una visión de un mundo tan extraño que bien podría haber sido otro planeta. Tanaka, un ex sargento de la Armada Imperial japonesa, esperaba la muerte o la tortura cuando fue capturado durante la Batalla del Mar de Filipinas. Lo que no esperaba era encontrarse sentado en una mesa de picnic en el campamento McCoy, Wisconsin, viendo a soldados estadounidenses tirar casualmente sándwiches a medio comer a los cestos de basura mientras él y sus compañeros de prisión recibían comidas mejores que las que muchos civiles japoneses habían visto en años. El choque cultural fue tan profundo que algunos prisioneros inicialmente se negaron a comer, convencidos de que la abundante comida estaba envenenada o era parte de una elaborada guerra psicológica. Pero esta historia no se trata solo de hamburguesas y Coca-Cola. Se trata de una colisión entre dos mundos. Alguien impulsado por la escasez, el honor y el sacrificio. El otro por la abundancia, la eficiencia y la producción en masa. Cuando los prisioneros de guerra japoneses llegaron a los campos de prisioneros estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, no solo estaban experimentando el cautiverio. Estaban experimentando por primera vez una cultura de consumo que eventualmente transformaría su tierra natal y el mundo entero. Era el año 1942 y la Guerra del Pacífico estaba consumiendo a ambas naciones en una espiral de violencia que finalmente se cobraría millones de vidas. Para Japón, esta fue una lucha por la supervivencia contra el imperialismo occidental, una guerra sagrada donde la muerte era preferible a la rendición. El código Busito, profundamente arraigado en la cultura militar japonesa, enseñaba a los soldados que la captura significaba deshonra, no solo para ellos mismos, sino también para sus familias y antepasados. Esto no era mera propaganda. Era un sistema de creencias tan poderoso que los soldados japoneses literalmente elegían la muerte antes que el cautiverio, y a menudo se quitaban la vida antes que enfrentar la vergüenza de la rendición. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, Estados Unidos estaba movilizando su poderío industrial a una escala nunca antes vista en la historia de la humanidad. Las fábricas que antes producían automóviles ahora producen tanques y aviones. Las cadenas de montaje que habían revolucionado los bienes de consumo fueron reconvertidas en instrumentos de guerra. Pero quizás lo más notable es que el ejército estadounidense también estaba revolucionando el modo en que alimentaba a sus tropas y a sus prisioneros. El contraste no podría haber sido más marcado. Los soldados japoneses llevaban bolas de arroz y pescado seco cuando tenían la suerte de tener raciones. Muchos subsistían con lo que podían conseguir en la jungla o capturaban de los suministros enemigos. Su equipamiento era a menudo improvisado. Sus líneas de suministro se extendían increíblemente delgadas a lo largo de miles de kilómetros de océano. Lucharon con la ferocidad de hombres que creían que sus almas dependían de la victoria. Pero lucharon hambrientos, enfermos y cada vez más desesperados. A medida que la guerra se prolongaba, las fuerzas estadounidenses, por el contrario, contaban con el respaldo de una maquinaria industrial que podía producir no solo armas y vehículos, sino también un flujo interminable de alimentos procesados, bebidas embotelladas y productos manufacturados. El mismo país que había inventado la cadena de montaje y la producción en masa ahora estaba aplicando esas innovaciones a la guerra a escala global. Cuando los soldados estadounidenses iban a la batalla,
llevaban Crations, que incluía barras de chocolate, cigarrillos y café instantáneo. Cuando establecieron campos de prisioneros, trajeron consigo todo el aparato de la cultura de consumo estadounidense, incluida la comida rápida y los refrescos que pronto asombrarían a sus cautivos japoneses. La primera gran oleada de prisioneros japoneses comenzó a llegar bajo custodia estadounidense después de la campaña del Canal de Guadalajara a fines de 1942 y principios de 1943. Estos no eran los soldados destrozados y desmoralizados que los comandantes estadounidenses podrían haber esperado. Muchos eran tropas de élite, marines, paracaidistas y aviadores navales que habían estado a la vanguardia de las primeras victorias de Japón en el Pacífico. Habían conquistado Singapur, Hong Kong y las Indias Orientales holandesas. Habían bombardeado Pearl Harbor y dominaban los mares desde Filipinas hasta las Islas Salomón. Ahora, de repente, se encontraron prisioneros en una tierra que parecía funcionar con reglas completamente diferentes. El shock comenzó en el momento en que fueron puestos bajo custodia estadounidense. El sargento Yukio Matsumoto, capturado durante los combates en Saipán, describió más tarde su asombro por el tratamiento médico que recibió. Los médicos estadounidenses limpiaron mis heridas con suministros que nunca había visto, recordó en entrevistas de posguerra. Tenían vendas que venían en paquetes sellados, medicinas en botellas de vidrio con etiquetas impresas e instrumentos que brillaban como plata. En Japón, incluso nuestros hospitales militares se estaban quedando sin suministros básicos. Aquí parecía que tenían una cantidad infinita de todo. Pero fue la comida lo que realmente los dejó atónitos. La doctrina militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial hizo hincapié en mantener a los prisioneros sanos y bien alimentados. En parte por razones prácticas. Los prisioneros enfermos necesitaban más recursos, pero también eran parte de una estrategia más amplia para demostrar la superioridad estadounidense. Las convenciones de Ginebra establecieron una base para el tratamiento de los prisioneros, pero los campos estadounidenses a menudo excedían esos requisitos por márgenes sustanciales. La primera comida que recibían muchos prisioneros japoneses bajo custodia estadounidense era a menudo su introducción a la comida estadounidense producida en masa. Carne enlatada, queso procesado, pan blanco que parecía imposiblemente suave y dulce comparado con los productos de cereales integrales que conocían de casa. Pero tal vez nada simboliza más la división cultural que Coca-Cola. En 1943, Coca-Cola se había vuelto tan integral a la cultura militar estadounidense que la compañía había establecido plantas embotelladoras cerca de bases importantes e incluso en zonas de guerra. La dulce bebida carbonatada era vista como un sabor hogareño para los jóvenes nostálgicos. Pero para los prisioneros japoneses que lo conocieron por primera vez, representó algo casi incomprensible. Una bebida que no tenía ninguna función nutricional, no proporcionaba sustento, pero se consumía únicamente por placer y estaba ampliamente disponible incluso en tiempos de guerra. El teniente comandante Saburo Ayase, derribado sobre las Islas Marshall, describió con vívidos detalles su primer encuentro con la vida en un campo de prisioneros estadounidense. Nos llevaron a un lugar que parecía una pequeña ciudad. Había edificios dispuestos en filas perfectas con electricidad, agua corriente y calles pavimentadas. Los guardias estadounidenses se movían con una naturalidad que nos sorprendió. Masticaban chicle, fumaban cigarrillos libremente y parecían completamente despreocupados por la conservación de los recursos. Cuando nos ofrecieron el almuerzo, pensé que era una especie de prueba. El almuerzo en cuestión consistía en hamburguesas, papas fritas y Coca-Cola, una comida que se volvería legendaria entre las comunidades de prisioneros japoneses. La hamburguesa, una creación de una cadena de montaje de carne picada, queso procesado y panecillos producidos en masa, representó el pináculo de la producción industrial de alimentos estadounidense.
Las patatas fritas, cortadas en tamaños uniformes y fritas en abundante aceite de cocina, mostraban un nivel de disponibilidad de recursos que parecía casi mágico para los hombres que habían estado luchando en una guerra de extrema escasez. Y la Coca-Cola, con su fórmula compleja y su red de distribución global, encarnaba el alcance y la sofisticación del capitalismo de consumo estadounidense. Al principio, muchos prisioneros se negaron a comer estos nuevos y extraños alimentos. Algunos sospechaban veneno. Otros temían que aceptar la hospitalidad estadounidense de alguna manera deshonraría su juramento al emperador. Pero el hambre tiene una forma de superar la ideología. Y poco a poco, con cautela, los prisioneros comenzaron a probar lo que sus captores les ofrecían. Las experiencias gustativas fueron revolucionarias. La cocina japonesa, refinada durante siglos, enfatiza los sabores sutiles, los ingredientes de temporada y la preparación cuidadosa. La comida rápida estadounidense, por el contrario, fue diseñada para atraer a las masas, ofrecer sabores atrevidos y un consumo eficiente. Las hamburguesas eran saladas, grasosas y satisfactorias de una manera que el arroz y el pescado jamás podrían serlo. Las patatas fritas aportaban calorías concentradas y satisfacción. La Coca-Cola proporcionaba una intensa descarga de azúcar que muchos presos consideraban casi adictiva. Pero más allá de la experiencia sensorial había algo aún más profundo, la comprensión de lo que representaban estos alimentos. Aquí había una nación que podía permitirse alimentar a sus prisioneros mejor de lo que comían muchos civiles japoneses. Se trataba de un ejército que tenía tanta capacidad de producción excedente que podía fabricar refrescos y distribuirlos libremente. Aquí había un enemigo que parecía poseer recursos en una escala que hacía que todo el esfuerzo bélico de Japón pareciera una apuesta desesperada. El soldado de primera clase Kenji Nakamura, capturado durante los combates en Iwo, lo expresó de la manera más sucinta. Nos habían dicho que los estadounidenses eran blandos, que eran débiles porque amaban la comodidad más que el honor. Pero cuando vi cuánto podían producir, con qué facilidad podían crear abundancia, incluso en campos de prisioneros a miles de kilómetros de casa, comencé a comprender que habíamos estado luchando una guerra que nunca podríamos ganar. Los propios campos de prisioneros reforzaron este mensaje a cada paso. Camp Shelby en Mississippi, Camp McCoy en Wisconsin, Camp Livingston en Luisiana. Estas instalaciones se construyeron con la misma eficiencia industrial que caracterizó todo lo demás en Estados Unidos en tiempos de guerra. Cuarteles construidos según diseños estándar, comedores capaces de alimentar a miles de personas, instalaciones recreativas que incluían bibliotecas, campos deportivos e incluso salas de cine. El contraste con las instalaciones japonesas era marcado. Los propios campos de prisioneros de guerra de Japón eran notoriamente duros, en parte debido a las actitudes culturales hacia la rendición, pero también porque Japón simplemente carecía de los recursos para mantener instalaciones de detención a gran escala. La doctrina militar japonesa nunca había previsto tener que albergar y alimentar a grandes cantidades de prisioneros enemigos, y las limitadas líneas de suministro del país no podían soportar tales operaciones, incluso si la voluntad hubiera existido. Los campos estadounidenses, por el contrario, funcionaban como pequeñas ciudades. Tenían sus propias centrales eléctricas, instalaciones de tratamiento de agua y redes de suministro. Diariamente llegaban camiones con alimentos frescos, suministros médicos y bienes de consumo. Los desechos generados por estas instalaciones, restos de comida, materiales de embalaje, ropa usada, a menudo superaban lo que unidades militares japonesas enteras tenían disponible para su propio uso. Para los prisioneros japoneses, observar esta exhibición diaria de abundancia era al mismo tiempo fascinante y desmoralizante. Muchos comenzaron a llevar notas mentales detalladas de lo que observaban, no solo por curiosidad, sino como información que algún día podría resultar valiosa.
Lo que descubrieron fue una nación que esencialmente había industrializado la guerra, aplicando las mismas técnicas de producción en masa que habían revolucionado los bienes de consumo a todos los aspectos de las operaciones militares. El servicio de comida por sí solo fue una maravilla de logística. Las comidas se planificaban con semanas de antelación. Ingredientes procedentes de proveedores de todo el continente. Preparación estandarizada para garantizar la coherencia en diferentes instalaciones. Los equipos de cocina, estufas industriales, batidoras mecánicas, unidades de refrigeración, representaban tecnología que la mayoría de los japoneses nunca habían visto fuera de los grandes centros urbanos. Incluso los utensilios para servir se producían en masa según especificaciones consistentes, muy lejos del equipamiento improvisado que caracterizaba gran parte de la infraestructura militar de Japón. Pero quizá lo más impactante de todo fue el desperdicio casual. Los guardias estadounidenses descartaban sándwiches a medio comer, vertían café no deseado y tiraban los envases dañados sin pensarlo dos veces. Para los prisioneros de una sociedad donde cada grano de arroz era precioso y donde las familias ahorraban y reutilizaban todo, desde cuerdas hasta restos de metal, este aparente desprecio por los recursos era casi incomprensible. Algunos prisioneros intentaron recolectar y salvar objetos que los estadounidenses desechaban casualmente. Los guardias a menudo miraban para otro lado mientras los guardias japoneses doblaban cuidadosamente servilletas de papel usadas, guardaban botellas vacías o recogían trozos de madera y metal. Lo que los guardias consideraban una recolección inofensiva, los prisioneros lo veían como la recolección de recursos preciosos que podrían tener valor en un mundo de posguerra en el que la escasez seguramente regresaría. El intercambio cultural funcionó en ambos sentidos. Los guardias estadounidenses, muchos de ellos jóvenes de pequeñas ciudades y zonas rurales, a menudo estaban igualmente fascinados por sus cautivos japoneses. Aquí se encontraban representantes de una misteriosa cultura enemiga. Hombres que habían luchado con ferocidad legendaria, pero que ahora parecían casi infantiles en su asombro ante la abundancia estadounidense. Algunos guardias comenzaron a ver a sus prisioneros no como enemigos sin rostro, sino como individuos con sus propias historias, miedos y sueños. El cabo James Mitchell, de Iowa, que trabajaba como guardia en el campamento McCoy, escribió más tarde sobre sus experiencias. Al principio pensamos que todos eran fanáticos que intentarían matarnos en la primera oportunidad que tuvieran. Pero al verlos reaccionar a cosas simples como un helado o una barra de chocolate, te das cuenta de que simplemente eran soldados como nosotros. Excepto que ellos habían estado luchando una guerra con casi nada mientras nosotros teníamos todo lo que podíamos desear y más. Estas conexiones personales formadas a través de comidas compartidas e interacciones humanas simples resultarían cruciales en los meses y años venideros. A medida que la guerra se acercaba a su inevitable conclusión, muchos prisioneros japoneses comenzaron a darse cuenta de que sus suposiciones previas a la guerra sobre la sociedad estadounidense no solo habían sido erróneas, sino peligrosamente ingenuas. La comida rápida y la Coca-Cola eran solo los símbolos más visibles de una verdad más profunda. Que Estados Unidos poseía no solo una tecnología militar superior, sino también una capacidad productiva superior en todos los niveles. Las mismas fábricas que podrían producir miles de hamburguesas idénticas también podrían producir tanques, aviones y barcos a un ritmo que Japón nunca podría igualar. Las mismas redes de distribución que entregaban refrescos a campos de prisioneros remotos también podrían suministrar municiones, combustible y equipos a ejércitos que luchan en varios continentes simultáneamente. Cuando 1944 se convirtió en 1945 y los informes de bombardeos estadounidenses sobre ciudades japonesas comenzaron a filtrarse a los campos de prisioneros, muchos prisioneros japoneses comenzaron a lidiar con una incómoda realidad.
Habían estado luchando una guerra contra un enemigo cuya base de recursos era tan vasta que podían permitirse tratar a los prisioneros mejor de lo que Japón podía tratar a sus propios soldados. Las implicaciones fueron asombrosas y se harían aún más evidentes a medida que la guerra se acercaba a su dramática conclusión. El escenario estaba preparado para revelaciones que sacudirían a estos prisioneros hasta sus cimientos, desafiando todo lo que habían creído sobre su patria, su enemigo y la naturaleza misma de la guerra moderna. Pero esa transformación aún estaba por llegar, oculta en los meses venideros como un ingrediente secreto en una fórmula de Coca-Cola, esperando cambiar todo lo que estos hombres creían saber sobre el mundo. En la primavera de 1945, lo imposible se había convertido en rutina en los campos de prisioneros estadounidenses en todo el territorio continental de Estados Unidos. Los prisioneros japoneses que antes consideraban valioso un solo grano de arroz ahora observaban cómo los guardias estadounidenses abrían con naturalidad nuevas latas de Coca-Cola, tomaban unos sorbos y las abandonaban a medio terminar. Los hombres a quienes les habían enseñado que la muerte era preferible a la rendición estaban aprendiendo a operar máquinas de helados en los comedores del campo. La transformación no fue solo dietética. Fue filosófico, desafiando los fundamentos mismos de todo lo que estos prisioneros habían creído sobre la fuerza, el honor y lo que significaba ser una nación poderosa. El capitán Ichiro Sato, ex miembro del 32º Regimiento de Infantería del Ejército Imperial Japonés, había pasado 3 meses en el campamento Livingston en Luisiana, cuando experimentó lo que más tarde describiría como su momento de completo despertar. Era una tarde sofocante de mayo de 1945 y el comandante estadounidense del campo había organizado un regalo especial. Un camión de Coca-Cola visitaría el recinto penitenciario y cada preso recibiría una botella helada del famoso refresco. Sarto observó fascinado cómo el camión rojo se detenía en la puerta del campamento. El conductor, un hombre alegre de unos 50 años con uniforme de empresa, comenzó a descargar cajas de botellas con una eficiencia práctica. Cada botella era idéntica, cada tapa estaba perfectamente prensada y cada etiqueta estaba impresa con la misma escritura fluida que Sato ahora había aprendido a reconocer como la marca registrada de Coca-Cola. Pero lo que más le impresionó no fue la uniformidad del producto. Fue la abundancia casual de toda la operación. Este camión, escribió Sato más tarde en sus memorias, sirvió no solo a nuestro campamento, sino a una docena de otras instalaciones en toda Luisiana. El conductor nos dijo a través de un intérprete que su empresa producía millones de estas botellas cada día, no solo para los militares, sino para civiles comunes que podían comprarlas en cualquier tienda de la esquina. Intenté imaginar que se produjeran millones de botellas diariamente y no pude. En Japón, valoramos mucho una sola naranja. Allí fabricaban un refresco líquido a escala industrial que dejaba atónito. El sistema de distribución de Coca-Cola que parecía tan rutinario para los estadounidenses representaba algo revolucionario para los prisioneros japoneses. Se trataba de una única empresa que había conseguido establecer redes de producción y distribución que abarcaban todo un continente y más allá. Las plantas de Coca-Cola estaban operando en zonas de guerra en islas remotas donde quiera que estuvieran estacionadas fuerzas estadounidenses. La misma capacidad logística que podía enviar refrescos al centro de Luisiana podía enviar municiones al frente en el Pacífico, combustible a portaaviones y suministros médicos a hospitales de campaña. Pero no fue solo la escala lo que impresionó a los prisioneros. Fue la aparente facilidad con la que todo ello se llevó a cabo. La abundancia estadounidense parecía fluir tan naturalmente como el agua de un grifo. La comida aparecía en las salas de malla 3 veces al día sin excepción. Se distribuía ropa limpia semanalmente. Los suministros médicos nunca parecieron escasear. Entretenimientos, películas, libros y equipamiento deportivo llegaban con regularidad.
Como si alguien en algún lugar estuviera vigilando cuidadosamente la moral de los prisioneros enemigos y asegurándose de que tuvieran acceso a diversiones con las que la mayoría de los civiles japoneses solo podían soñar. El teniente Masao Fujiwara, un aviador naval que había sido derribado sobre el canal de Guadal, se encontró asignado a trabajar en la cocina del campo como parte del programa de trabajo para prisioneros. Lo que descubrió allí desafió todo lo que creía saber sobre la producción de alimentos y la logística militar. La cocina recibía diariamente entregas de carne, verduras, productos lácteos y alimentos procesados en cantidades que habrían alimentado a todo su escuadrón durante semanas. Latas de verduras de tamaño industrial, enormes bloques de queso, filetes de carne que requerían varios hombres para ser transportados. El gran volumen de alimentos que circulaba por un único campo de prisioneros era asombroso. Me habían enseñado que los estadounidenses eran débiles porque eran blandos, porque preferían la comodidad al sacrificio. Fujiwara reflexionó más tarde. Pero trabajando en esa cocina, comencé a comprender que su suavidad era en realidad una especie de fuerza que nunca habíamos imaginado. Habían construido una sociedad tan productiva, tan eficiente, que podían permitirse ser generosos incluso con sus enemigos. Esto no era debilidad. Era un poder de un tipo completamente diferente. El trabajo en la cocina también le proporcionó a Fujiwara conocimientos sobre la cultura gastronómica estadounidense que iban mucho más allá de la simple abundancia. Aprendió que muchos de los alimentos que ayudaba a preparar, hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas, eran innovaciones relativamente recientes, productos de la industrialización y la producción en masa, más que antiguas tradiciones culinarias. La hamburguesa que descubrió había sido inventada como una forma rápida y eficiente de servir carne a los trabajadores de las fábricas. Las patatas fritas eran un producto estandarizado que podía prepararse de forma idéntica en los restaurantes de todo el país. Incluso Coca-Cola, con su fórmula secreta celosamente guardada, fue en última instancia un triunfo de la química industrial y el marketing de masas. Estos alimentos no eran solo nutrición. Eran símbolos de una sociedad que había aprendido a estandarizar el placer, a producir satisfacción en masa, a convertir incluso el comer en una experiencia eficiente y optimizada. El contraste con la cocina japonesa, con su énfasis en los ingredientes de temporada, la preparación cuidadosa y la presentación estética, no podría haber sido más marcado. Ambos enfoques tenían sus méritos, pero solo uno podía alimentar a millones de soldados que luchaban en una guerra global. A medida que avanzaba el año 1945 y las noticias del progreso de la guerra se filtraban a los campos, muchos prisioneros japoneses comenzaron a experimentar una profunda transformación psicológica. La abundancia que presenciaban a diario en los campos de prisioneros estadounidenses los obligó a reconsiderar todo lo que les habían dicho sobre su enemigo y sobre la naturaleza del esfuerzo bélico de su propio país. El sargento Hiroshi Yamamoto, capturado durante los combates en Saipán, lo expresó sin rodeos en cartas que escribió después de la guerra. Nos habían dicho que Estados Unidos era una nación de débiles que se derrumbaría ante la primera señal de verdadera dificultad. Pero allí estaba yo, un prisionero de guerra, comiendo mejor que en años de servicio militar en Japón. Si así trataban a sus enemigos, ¿qué también trataban a su propio pueblo? Y si pudieron permitirse tanta generosidad en tiempos de guerra, ¿qué decía eso sobre el verdadero equilibrio de poder en este conflicto? La pregunta perseguía a muchos prisioneros a medida que avanzaba el verano de 1945. Los informes que llegaban del Teatro del Pacífico eran cada vez más sombríos para Japón. Los bombarderos estadounidenses volaban libremente sobre las ciudades japonesas y los guardias del campo de prisioneros hablaban abiertamente de una victoria inevitable. Algunos prisioneros se aferraban a la esperanza de que el legendario espíritu de lucha de Japón prevalecería de alguna manera. Pero la evidencia del poderío industrial estadounidense estaba a su alrededor.
tan visible como las botellas de Coca-Cola que se acumulaban en los contenedores de basura y los envoltorios de hamburguesas que cubrían las mesas de picnic. El final, cuando llegó, fue rápido e impactante. El 15 de agosto de 1945, la transmisión de la rendición del emperador Hirohito llegó a los campos de prisioneros a través de programas de radio en idioma japonés. Para muchos prisioneros, la noticia fue devastadora, no solo porque su país había perdido, sino porque la realidad de la derrota los obligó a afrontar cuán completamente habían malinterpretado la naturaleza del conflicto que habían estado librando. En los días posteriores a la rendición de Japón, algo notable ocurrió en los campos de prisioneros estadounidenses. Las barreras psicológicas entre cautivos y cautivos comenzaron a derrumbarse de maneras que habrían parecido imposibles apenas unas semanas antes. Los guardias estadounidenses, muchos de los cuales habían perdido amigos y familiares en la Guerra del Pacífico, se encontraron compartiendo comidas y conversaciones con antiguos enemigos que ahora parecían menos fanáticos, peligrosos y más seres humanos tratando de darle sentido a un mundo cambiado. La comida rápida y los refrescos que una vez simbolizaron una cultura ajena ahora se convirtieron en puentes hacia el entendimiento. Los prisioneros japoneses que al principio desconfiaban de las hamburguesas y la Coca-Cola ahora encontraban consuelo en estos alimentos familiares del campo. Algunos guardias comenzaron a enseñar a los prisioneros cómo preparar platos estadounidenses, mientras que los prisioneros compartían técnicas para preparar arroz y verduras de maneras que los cocineros estadounidenses nunca habían imaginado. El soldado Kenji Suzuki, que había pasado más de un año en el campamento McCoy, describió el periodo posterior a la rendición como un momento de profundo aprendizaje. Antes de la rendición, comía comida americana porque tenía hambre y no tenía otra opción. Después de la rendición, comencé a comprender lo que representaba esta comida. No se trataba solo de alimentar a la gente de manera eficiente. Se trataba de crear una experiencia compartida, una cultura común que pudiera unir a personas de diferentes orígenes. Cuando observé a soldados estadounidenses de diferentes estados y de distintos orígenes étnicos, todos disfrutando de las mismas hamburguesas y Coca-Cola, comencé a comprender algo importante sobre cómo funcionaba la sociedad estadounidense. Esta idea resultaría profética. En los meses posteriores a la rendición de Japón, cuando los prisioneros comenzaron a ser procesados para su repatriación, muchos se mostraron reacios a regresar a una patria que ahora se daban cuenta que apenas entendían. El Japón que habían dejado era una sociedad construida sobre la escasez, la jerarquía y el sacrificio. La América que habían descubierto se basó en la abundancia, la eficiencia y el consumo masivo. El contraste planteó preguntas incómodas sobre qué modelo resultaría más exitoso en el mundo de la posguerra. El propio proceso de repatriación proporcionó una lección final sobre la eficiencia organizacional estadounidense. Los prisioneros eran procesados a través de áreas de preparación masivas donde recibían ropa nueva, exámenes médicos y documentación. La logística era asombrosa. Miles de exprisioneros de guerra, cada uno de ellos requiriendo atención individual, fueron procesados a través de un sistema que se movía con la precisión de un reloj. Y a lo largo de todo esto, estaban presentes las comodidades familiares de la cultura de masas estadounidense. Comidas calientes servidas en bandejas estandarizadas. Bebidas frías disponibles en cada parada. Se proporciona entretenimiento y diversión con la misma regularidad que la atención médica. Muchos prisioneros recibieron paquetes de ayuda para su viaje de regreso que contenían artículos que habrían sido bienes de lujo en Japón durante la guerra. Barras de chocolate, cigarrillos, alimentos enlatados y botellas de Coca-Cola para el largo viaje en barco de regreso a su devastada patria. La generosidad fue al mismo tiempo conmovedora y estratégica, una demostración final de la abundancia estadounidense que enviaría a estos antiguos enemigos a casa con una comprensión muy diferente de la nación contra la que habían luchado.
Los barcos que transportaron prisioneros japoneses de regreso a su patria a finales de 1945 y principios de 1946 eran en sí mismos símbolos del poderío industrial estadounidense. Muchos eran barcos Livery, buques de carga producidos en masa en astilleros estadounidenses a un ritmo de uno cada pocos días durante el auge de la guerra. Estos barcos, cargados con prisioneros repatriados y suministros de socorro, representaban la misma capacidad productiva que había hecho que las hamburguesas y la Coca-Cola estuvieran disponibles en campos de prisioneros remotos durante la guerra. A medida que estos barcos se acercaban a la costa japonesa, muchos exprisioneros tuvieron la primera visión de lo que los bombarderos estadounidenses habían hecho en su tierra natal. Las ciudades estaban en ruinas. Los puertos estaban congestionados por barcos hundidos y la infraestructura industrial que una vez había parecido tan impresionante a los ojos japoneses ahora se revelaba como primitiva en comparación con lo que habían presenciado en Estados Unidos. El contraste fue desgarrador y esclarecedor en igual medida. Hiroshi Tanaka, el ex sargento naval cuya historia abrió nuestro relato, se encontraba en la barandilla de un barco de repatriación cuando entró en la bahía de Tokio en diciembre de 1945. En su equipaje había una botella de Coca-Cola casi vacía que había estado guardando para ese momento. Mientras contemplaba el paisaje devastado de su tierra natal, tomó un último sorbo de la dulce y gaseosa bebida que había llegado a simbolizar todo lo que había aprendido sobre el poder y la abundancia de Estados Unidos. Me di cuenta, escribió más tarde, de que habíamos estado luchando no solo contra una guerra, sino contra toda una manera de pensar sobre lo que una sociedad moderna podría llegar a ser. Habíamos abordado el conflicto como si todavía estuviéramos en el siglo XIX, como si la fuerza de voluntad y el sacrificio pudieran superar la capacidad industrial y la innovación tecnológica. Los estadounidenses lo abordaron como un problema de ingeniería que debía resolverse mediante la producción en masa y una distribución eficiente. Al observar las ruinas de Tokio, quedó claro que Enfoque había demostrado ser más eficaz. Pero la historia no termina con la derrota y la devastación. En los años siguientes, muchos exprisioneros de guerra se convirtieron en puentes entre las dos culturas y ayudaron a reconstruir Japón según los principios que habían conocido por primera vez en los campos de prisioneros estadounidenses. La abundancia que habían presenciado, la eficiencia que habían observado, la prosperidad casual que alguna vez les había parecido tan extraña. Todos ellos se convirtieron en modelos para la notable reconstrucción de posguerra del Japón. La comida rápida y los refrescos que antaño escandalizaban a los prisioneros japoneses estuvieron entre las primeras exportaciones culturales estadounidenses que ganaron aceptación en el Japón ocupado. En la década de 1950, Coca-Cola ya se embotellaba en el propio Japón y los restaurantes de estilo americano se estaban volviendo populares en las grandes ciudades. Los antiguos enemigos se habían convertido en estudiantes, ansiosos por aprender los secretos de la abundancia y la eficiencia que habían conocido por primera vez como prisioneros de guerra. Algunos de los mismos hombres que antes miraban con asombro las hamburguesas y las patatas fritas se convirtieron en empresarios en el nuevo Japón y establecieron negocios basados en los principios de producción en masa y estandarización que habían observado en los campos de prisioneros estadounidenses. Otros se convirtieron en educadores, enseñando a una nueva generación de japoneses sobre la importancia de la eficiencia industrial y la satisfacción del consumidor. Algunos incluso se convirtieron en diplomáticos, ayudando a forjar la alianza que transformaría a antiguos enemigos en socios cercanos. La transformación no fue solo económica, sino también cultural y psicológica. El Japón que emergió de la ocupación era una nación que había aprendido a aceptar la abundancia en lugar de la escasez, la eficiencia en lugar del sacrificio, la prosperidad en lugar de la mera supervivencia. Los jóvenes japoneses que crecieron en esta nueva sociedad encontrarían las hamburguesas y la Coca-Cola tan familiares como el arroz y el té, símbolos no de la ocupación extranjera, sino de la prosperidad moderna. Hoy en día,
Japón es una de las naciones más prósperas del mundo, líder en tecnología y manufactura, una sociedad que domina el arte de la producción en masa y la distribución eficiente. Los visitantes de Tokio o Osaka pueden encontrar restaurantes McDonald's que sirven hamburguesas y Coca-Cola en prácticamente cada esquina, indistinguibles de sus homólogos estadounidenses. Los alimentos que una vez representaron una cultura extranjera se han vuelto tan japoneses como el sushi y el sake. Pero tal vez el legado más profundo de aquellos encuentros en los campos de prisioneros no resida en la difusión de la comida rápida, sino en la transformación del pensamiento sobre lo que una sociedad puede lograr cuando prioriza la abundancia sobre la escasez, la eficiencia sobre la tradición y las soluciones pragmáticas sobre la pureza ideológica. Los prisioneros japoneses que se maravillaron de la abundancia estadounidense en 1945 vivieron para ver a su propio país convertirse en un modelo de prosperidad y eficiencia que otras naciones estudiarían y emularían. La copa de metal ya no puede temblar. Las hamburguesas quizá ya no nos parezcan extrañas y la Coca-Cola puede haber perdido su poder de impacto. Pero la lección sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en aquellos sofocantes campos de prisioneros de 1945. Que la verdadera fuerza en el mundo moderno no proviene de la voluntad de sacrificarse, sino de la capacidad de crear, de producir, de construir abundancia donde antes había escasez. Al final, los prisioneros japoneses que no podían creer en la comida rápida y la Coca-Cola en los campos de prisioneros estadounidenses descubrieron algo más valioso que cualquier inteligencia militar o secreto estratégico. Descubrieron el poder de una forma diferente de pensar sobre el potencial humano. Una que en última instancia ayudaría a transformar no solo a Japón, sino a todo el mundo moderno. La bebida gaseosa y la hamburguesa envuelta en papel llevaban dentro las semillas de una revolución que transformaría la economía global y redefiniría lo que significaba vivir en prosperidad y paz. La guerra había terminado, pero la verdadera victoria, el triunfo de la abundancia sobre la escasez, de la eficiencia sobre el desperdicio, de la esperanza sobre la desesperación, apenas comenzaba.